Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy que es distocia de hombros. Como un concepto, ¿qué es la distocia de hombros? Es el fracaso en la expulsión del tronco fetal cuando la cabeza ya ha salido en la vagina. Sí, algunas veces se llega a completar en mayor o menor grado la rotación externa, pero nunca se puede el descenso o el desprendimiento de los hombros, aun si se utilizan maniobras habituales que nosotros tenemos. Sí. ¿Cuándo ocurre esto? Se produce porque el diámetro vía cromial fetal se impacta en la sínfisis del pubis o en el promontorio, impidiendo la salida fetal completa. Como sabemos, la morbimortalidad está considerado como una distocia grave que es una emergencia obstétrica, con alta morbimortalidad tanto materna como fetal, e incluso la mortalidad fetal, aunque se realicen maniobras pertinentes en el tiempo que corresponde. La incidencia de las distocias de hombros. Se calcula que la incidencia de distocia de hombros oscila entre 0.6 y 1.4% para los neonatólogos con un peso al nacer de 2.500 a 4.000 gramos y entre el 5% y el 9% para los neonatos que tienen un peso excesivo de 4.000 a 4.500 gramos. La muerte perinatal es rara, pero ocurre la mortalidad neonatal, tanto sea por un traumatismo o por asfixia preocupantes. Aquí les voy a poner un mecanismo normal de presentación de hombros, ¿no es cierto? Entonces, el pubis va dirigiéndose hacia la fosa del obturador, luego el hombro anterior franquea, ¿sí? Va a la escotadura y posteriormente tenemos que nosotros ver el diámetro vía cromial de un feto a término para saber si sale o no sale el producto. La fisiopatología. La distocia de hombros se produce cuando el hombro anterior fetal, o menos comúnmente el posterior, se impactan contra la sínfisis púbica o el promontorio del sacro materno, como podemos ver en la gráfica, ¿no? El impacto del hombro anterior en la sínfisis púbica. El mecanismo de producción resulta del encabalgamiento de los hombros fetales al atravesar el estrecho medio y producirse la falla de la rotación del hombro anterior debajo de la sínfisis púbica. Entonces tenemos que existe varias variaciones o variedades, ¿no?, de la alteración mecánica que se produce cuando existe una expulsión de la cabeza, de los hombros. Entonces tenemos la distocia del hombro anterior, que es la más frecuente, la distocia del hombro posterior, que es rara pero sí se produce, y la distocia bilateral, que es la más grave pero es excepcional, ¿sí? Si los hombros fetales permanecen en posición antero-posterior durante el descenso o descienden simultáneamente, se puede producir la impactación de alguno de ellos, sea del hombro anterior o sea del hombro posterior, con la sínfisis o el promontorio. Si los hombros fetales permanecen en... Pues eso ya les dije. Ya, entonces ahora voy a hablar acerca de los factores de riesgo. Aunque se reconocen algunos factores de riesgo para la distocia de hombros, en la mayoría de casos sucede de manera inesperada, ya que nosotros manejamos pacientes que no se han hecho los controles con nosotros, no tenemos una ecografía, no sabemos cómo viene el producto, nos viene la paciente a emergencia, pasa directamente a sala de partos y viene con la expulsión ya de la cabecita y se nos queda lo que es el cuerpo fetal. Entonces ahí nosotros evaluamos, vemos si es que es la presentación de hombro anterior, hombro posterior, y ahí nosotros recién tenemos o nos enfrentamos frente a una paciente con distocia de hombros. Bueno, entre los factores que les voy a mencionar de riesgo asociados con distocia de hombros tenemos tanto en el anteparto como en el intraparto. En el anteparto tenemos el episodio previo de distocia de hombros intraparto. Como les había hablado, tenemos una macrosomía fetal con un peso del feto de 4.500 gramos. La diabetes mellitus, ya sabemos que diabetes mellitus es otro factor de riesgo que nos puede dar macrosomía fetal, entonces también tener presente ese como un factor de riesgo.
un índice de masa corporal mayor al 30% y cuando nosotros hacemos una inducción de parto también eso nos puede conllevar a una distocia de hombros. Luego, los factores de riesgo que tenemos intraparto. Intraparto tenemos la prolongación del primer periodo del parto, la detención secundaria del descenso, la prolongación del segundo periodo de parto, el refuerzo con oxitocina y a veces un parto instrumentado que nosotros realizamos. Siempre con todos estos factores de riesgo frente a una paciente materna que nosotros tenemos, hay que estar presente o hay que poner en rojo como alerta, como yo les he colocado en la diapositiva que ustedes están mirando, que el 48% de los partos complicados con distocia de hombros ocurren con un peso mayor a 4.000 gramos. Sí, y sobre todo en las madres diabéticas que tienen 2 a 4 veces mayor riesgo de que tenga una distocia de hombros que en pacientes que no son diabéticas. ¿Cómo prevenir la distocia de hombros? Las relaciones de la macrosomía fetal con distocia de hombros les he hablado y están súper claras, pues la frecuencia nos aumenta con el peso fetal, ¿no? Más o menos nos aumentan en un 60%. Se producen en fetos más o menos de 4.000 gramos. La distocia de hombro ocurre de 3% en fetos grandes, en fetos macrosómicos, afectando el 25% más o menos. ¿Sí? Entonces, el valor pronóstico de la macrosomía es debido a la diabetes. Entonces, nosotros, ojo, si nosotros tenemos una paciente con diabetes gestacional, ¿sí? Tenemos una ecografía con un peso mayor a 4.000 gramos. Entonces ya nos pone un ojo a estar presente. Digo, si yo a esta paciente le hago una inducción de parto, podría tener tal vez una distocia de hombros. Y esto es muy importante que nosotros tenemos cuando nosotros se presentan fetos con distocia de hombros, que es la fractura de la clavícula. Es la más frecuente complicación que nosotros tenemos durante el parto. Se nos da más o menos de 1.8 a 2% en recién nacidos, vivos. Se produce por manipulación especialmente de las maniobras o donde nosotros ejercemos una fuerza muy brusca o una fuerza directa sobre las clavículas para intentar rotar los hombros y ahí es cuando nosotros tenemos fractura de clavícula. La mayoría son del tallo verde y rara vez son completas. Estas remitiendo al traumatólogo o después de que nosotros hacemos una extracción brusca y sentimos más o menos como un clic al sacar el producto, entonces al neonatólogo le podemos decir, ¿sabes qué? Dame revisando por favor las dos clavículas porque parece que tengo una fractura de clavícula, sea derecha o izquierda. Entonces para remitir al traumatólogo y el traumatólogo les inmoviliza y con eso sabe pasar la complicación que hemos hecho. Pero es una de las complicaciones que nosotros vemos en distocia de hombros. Otra complicación que nosotros tenemos es la fractura de húmero, ¿sí? La fractura de húmero ocurre generalmente al realizar las maniobras de extracción posterior del hombro posterior. Se manifiesta por deformidad, por ausencia del movimiento o dolor. Nosotros ya sacamos al recién nacido y el neonatólogo nos dice, doctora, ¿pasó algo? ¿Tuvo alguna complicación con el parto? Puesto que el bebito no moviliza el brazo. Entonces hay que tener también presente eso para hacer una valoración al traumatólogo y para que nos ayude inmovilizando la fractura. Otra cosa que nosotros tenemos al extraer productos con distocia de hombros es la dislocación cervical. El resultado de la manipulación brusca de las maniobras que nosotros tenemos para distocia de hombros puede relacionarse o puede formar una tracción de la cabeza fetal, ¿sí? Y la lesión puede llevar a la muerte fetal. Otra de las complicaciones que nosotros tenemos también son las lesiones del plexo braquial. Nosotros en las lesiones del plexo braquial tienen diferente gravedad en cuanto a la lesión, ¿sí? Superior abarca entre el C5, C6, que es la más común en los fetos grandes de 4.000 gramos, y la inferior, la lesión del plexo braquial inferior, abarca en C8 a T1, que es la más común en fetos menos de peso fetal, 3.000 gramos, y sobre todo que vienen en presentación a veces podálica, nos dan estos, ¿sí? Como les decía, del plexo braquial
la más frecuente es el parálisis de Erbs, que se produce en C5 y C6. Las lesiones más polimorfas se da en C5 a T1, incluso con avulsión o mayor del plexo. Entonces hay que tener presente que es otra de la presentación, como nosotros vemos en el gráfico, nos está explicando claramente cómo sería una lesión del plexo braquial. El tratamiento se ha propuesto numerosas maniobras, así como varios protocolos que existen para recomendaciones generales. Entonces, primerito, si nosotros nos enfrentamos a una paciente que está con distocia de hombros, me viene a la sala de partos, evitar el pánico y solicitar ayuda. Disponibilidad inmediata de un obstetra, de un anestesiólogo, de una pediatra. Sí, es importante que la paciente deje de pujar, no realizar ninguna presión fúndica, Christelle, no efectuar ninguna tracción, porque como les estaba comunicando, les estaba diciendo en esta charla, nosotros en vez de ayudar a la paciente podemos hacer varias de las complicaciones o de las fracturas que nosotros tenemos. Estas lesiones mecánicas que afectan al feto, que pueden ser las fracturas de clavícula, que pueden ser las fracturas de húmero o más aún las lesiones del plexo braquial. Lo más frecuente es que se produzca la expulsión total de la cabeza, ¿no es cierto? Ya sale la cabeza con una rotación parcial de los hombros. Sería una forma de mejor solución las maniobras de primer nivel para evitar lo que es la morbilidad fetal y materna. Si la expulsión de la cabeza es total, pero no hay rotación, incluso es difícil conseguirle con ayuda manual y se muestra lo que es el signo de la tortuga. ¿Cuál es el signo de la tortuga? El signo de la tortuga es la retracción de la cabeza hacia el perineo. Este es un problema más grave que nosotros tenemos y es importante evaluar bien a la paciente y ver la necesidad si nosotros necesitamos maniobras de segundo nivel y ver que no se nos lleve a un caso de mortalidad fetal tanto materna como fetal. Si la expulsión de la cabeza es parcial, se detiene a nivel de la boca fetal, la distocia es muy grave, por lo que se debe ir realizando los preparativos para maniobras de tercer nivel, que ya les voy a explicar más conjuntamente. Entonces, en esto de las distocias de hombros, es importante, ¿me decía, doctor, alguna cosa? Sí, muy buenas noches, doctora. Solo una consultita, si es que las maniobras del primer nivel, ¿no es cierto?, de McRoberts, pueden asociarse también con la maniobra de Jacqueline, del segundo nivel, porque las dos son muy buenas opciones para evitar cualquier complicación más fuerte. Sí, doctor, sí. Sí se pueden asociar las dos que usted me está diciendo. Vamos explicando y las preguntas le respondería al final porque les voy a subir un video para que sea más claramente de las maniobras, porque es difícil explicar así, pero sí, es más fácil con un videito que yo les voy a subir, sí, posteriormente. Entonces estábamos hablando de los tratamientos, ¿no? Yo ya tengo una paciente y lo primerito que nosotros debemos analizar la situación estática que existe, el grado de desprendimiento de la cabeza, primerito. Luego, la posición fetal, que indica el sentido de las presiones externas a realizar y que permite analizar el grado de movilidad que yo voy a tener. La facilidad si yo tengo de rotación de hombros y el grado de enclavamiento y descenso de los hombros. La estrategia de estas acciones dependería de la situación, ¿sí? Lo más frecuente es que se produzca la expulsión total de la cabeza con rotación parcial, sea del hombro anterior o sea del hombro posterior, ¿sí? Entonces, como yo les estaba diciendo, ahora vamos a hablar acerca de las maniobras de primer nivel. Ya, maniobras de primer nivel. Son manipulaciones externas que tratan de modificar la estática, o sea, las dimensiones que nosotros tenemos, y la dinámica, que son las posiciones de la pelvis y del feto. Ya. Entonces, vamos a continuar, con la maniobra de McRoberts. Esta es la maniobra, como yo les estoy diciendo, de primer nivel. Es la elección primera y su aplicación junto a la presión
suprapúbica suele solucionar más o menos el 60% de las distocias de hombro. Su eficacia se ve favorecida si se completa con la rotación externa. Entonces, compañeros, ¿en qué consiste la maniobra de McRoberts? La maniobra consiste en provocar una hiperflexión de las caderas, ¿sí?, de las gestantes, bien con su propia colaboración o con la ayuda de dos personas que nos estén colaborando en el lugar del parto. Como nosotros vemos en el gráfico, entonces yo subo a la paciente, está en posición ginecológica y si es que ella nos puede colaborar, sube los miembros superiores, sí, o una persona de cada lado que yo pueda subir las piernas. Ya. Entonces, la modificación pélvica se produce cuando es la apertura del ángulo lumbro-sacro con el aplanamiento de la pelvis de más o menos hacemos como unos 6 grados. Entonces, gracias a esta maniobra que nosotros tenemos de primer nivel, nosotros facilita el descenso del hombro posterior, como podemos ver en la maniobra. ¿Sí? La segunda maniobra que nosotros tenemos es de Mansati, ¿sí? Ahí vemos, se realiza de forma simultánea de la maniobra anterior, ¿sí? Mientras el asistente tracciona suavemente hacia abajo de la cabeza de forma habitual. Un ayudante realiza una presión suprapúbica, tal como ustedes están viendo en el gráfico, sobre el hombro anterior, de forma oblicua en sentido postero-anterior del tórax fetal, pues esta presión no solo ejerce una fuerza, sino ayuda a que el hombro que estaba encabalgado salga por la sínfisis púbica para que disminuya lo que nos está complicando, que es el diámetro biacromial, como en el gráfico tenemos. ¿Sí? Y otra maniobra que nosotros tenemos, esta sería ya una maniobra de segundo nivel, ¿sí? La maniobra de segundo nivel supone manipulaciones internas que tratan de modificar la estática siempre dimensiones, y la dinámica, que son posiciones del feto. Entonces, hablamos de la maniobra de Rubin. La maniobra de Rubin es la rotación manual de los hombros para que se oriente mejor las dimensiones mayores de la pelvis, tratando de descabalgar el hombro anterior de la sínfisis púbica, permitiendo obtener el nuevo hombro anterior cuando se haya finalizado la rotación, como nosotros vemos en la diapositiva que les estoy presentando. Continuando con otra maniobra de segundo nivel, entonces sería la maniobra de Jack-Amy, que es la extracción posterior. Evidentemente ha recibido otros nombres americanos. Algunos le dicen la maniobra de Barnum, otros tiene la extracción del hombro posterior, ¿sí? Lo que consiste esta maniobra, ¿cuál es? Como nosotros vemos en el gráfico, la extracción del hombro posterior disminuye unos 2 centímetros. El diámetro biacromial más o menos en 2.5 centímetros. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer esta maniobra para que disminuya los diámetros y poder sacar lo que sea el hombro anterior, el hombro posterior, es muy importante para que, aunque ejerza una presión, podemos conllevar a esta maniobra a fracturas de lo que yo les estaba comunicando, de fracturas de clavículo, fracturas de húmero, y tenemos una probabilidad cuando nosotros realizamos esta maniobra es los parálisis braquiales que yo les estaba contando. Otra maniobra que tenemos de segundo nivel, nosotros tenemos la maniobra de Gaskin. Se trata
de colocar a la parturienta, a la gestante, como ustedes quieren llamarla, a nuestra paciente, sobre una superficie de posición inversa, apoyando sobre sus manos y sus rodillas, tal como está, como manifestarla en 4 más o menos. La posición aprovecha que el feto, por la gravedad que nosotros tenemos, incrementa el espacio de extracción sacra para facilitar el parto y pueda salir el hombro anterior o el hombro posterior y a veces hasta el brazo. Entonces, compañeros, repitiéndoles un poco tenemos, ¿no?, las maniobras de primer nivel, tenemos la maniobra de McRoberts, tenemos la maniobra de Mansati y tenemos esas como de primer nivel. Y de segundo nivel tenemos la de Rubin, tenemos la de Gaskin y tenemos la de la que le decía que evidentemente hoy en día le llaman Barnum, americanamente le llaman así. Sí, y continuando con las maniobras de tercer nivel, que ya les voy a explicar posteriormente, que aquí les he puesto que existe, cuando nosotros realizamos varias maniobras, podemos ver la fractura deliberada de la clavícula fetal, realizada manualmente por la presión que nosotros ejercemos digitalmente sobre las clavículas, usando principalmente nosotros a veces, ¿cómo les digo? Como les explico, más o menos intencionalmente realizamos la clavícula, presionamos para poder sacar los hombros. Y las maniobras de tercer nivel, la maniobra de tercer nivel tenemos la de Sabanelli, que es esta maniobra que ustedes pueden ver en el gráfico, ¿no? Es la más espectacular porque supone la reintroducción de la cabeza fetal al canal de parto y la extracción fetal a veces se nos hace mediante la extracción fetal por cesárea. Sería una maniobra extrema, quizás como considerar de primer nivel en pacientes que ya vemos el desprendimiento de la cabeza fetal. Sí, como yo les dije, siempre hay que evaluar la paciente para nosotros ver. Si nosotros vemos que ya las maniobras no nos solucionan y no podemos sacar, nosotros utilizaríamos a la paciente o indicaríamos que hay que terminar el embarazo por vía alta. Esta como maniobra de tercer nivel. Y otra, existen varios publicados con éxitos, probablemente en la dificultad que nosotros podemos ver cuando nosotros realizamos la extracción de hombros por todas las complicaciones que nosotros vemos. Entonces, ¿qué sería recomendable para este curso y para esta charla? Si nosotros vemos que ya está saliendo la cabeza y se está deteniendo uno de los dos hombros, yo ya realizo una de las maniobras, ya realizo la maniobra de McRoberts y no sale, ya realizo la maniobra de Gaskin y no sale, ¿por qué ya no sigo intentando más y preparo a mi paciente para terminar el embarazo por vía alta? Y también como última opción tenemos una maniobra que se llama sinfisiotomía, más o menos, que es la sección de la articulación pubiana, como nosotros estamos viendo, o sea, cortamos para obtener una separación momentánea en los dos huesos ilíacos y por consiguiente un ensanchamiento de la pelvis, o sea, cortamos la articulación, tratamos de separar para que nosotros tengamos un mayor ensanchamiento de la pelvis. Sí, descrita y realizada en especial en obstetricia. Yo hasta el momento que yo no he tenido ninguna de estas maniobras que he realizado para la terminación por vía alta de pacientes que nosotros tenemos con distocia de hombros. Y para concluir con esta clase de distocia de hombros, como yo les dije, es muy difícil dar en una clase las maniobras porque es más para un taller, es más para una clase física con maniobras, con maniquís, para que nosotros podamos realizar la clase de mejor manera. Yo creo que va a haber un taller de eso que sería más útil para ustedes. Yo lo único que les he tratado de hacer en estas diapositivas, en esta clase, es darles una breve historia de qué es distocia de hombros
cuántas variedades tenemos, que tenemos una distocia de hombro anterior, que tenemos una distocia de hombro posterior. Les he puesto cuáles son las complicaciones, los factores de riesgo que nosotros tenemos, los factores de riesgo materno y los factores de riesgo fetal. También he hablado un poco de las lesiones que nosotros podemos presentar a los fetos cuando tenemos estas distocias de hombros, que es fractura de clavícula, fractura de hombros, lesiones del plexo braquial. Sí, también les he indicado cada una de las maniobras que nosotros podemos realizar, que están en primer nivel, en segundo nivel y en tercer nivel. Como conclusiones de la distocia de hombros, es una distocia muy grave, ¿no? Es una distocia muy grave. Su profilaxis mediante la inducción electiva sería lo mejor para esta distocia de hombros, para nosotros no tener complicaciones. Y como siempre, mi frase de lo que yo les he venido diciendo, es bueno tener una madre sana y un feto sano, sería terminación del embarazo por vía alta. Aquí yo les voy a dejar un video en el cual ustedes pueden revisar más prácticamente y tratar de hacer. Con eso concluimos, y en el taller tendrían más facilidades y mejor para comenzar y aplicando las maniobras que nosotros. Es muy difícil explicar así en una clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doc, discúlpeme. Esta maniobra de Sabanelli que usted dice que no ha tenido la oportunidad, se dio una vez, pero solo una vez en el policlínico. Estuvimos allí y lo más grave fue que se realizó la maniobra. El producto volvió a meter la cabeza, pero aunque se combinó con antibióticos por la cesárea, por terminación alta, de ley se dio una infección fuerte realmente, que incluso la paciente terminó también con deficiencia de suturas que tuvimos que estar curando casi un mes después, porque las pacientes nuestras de la zona andina son tan descuidadas y nos llegaban con una vaginosis del diablo. Uh-huh. Sí, Doc. Entonces, qué miedo, porque se nos hizo infección aunque la cubrimos. Sí, Doc, es muy importante. Muchas gracias, doctor, por colaborar con su experiencia que ha tenido con las pacientes, puesto que eso nos ayuda a todos los que estamos escuchando este taller, ¿no? Es importante, como yo les decía, nosotros tenemos que evaluar siempre a la paciente. Hay veces que nosotros no sabemos qué paciente puede llegarnos a la sala de parto. Usted está tranquila en la guardia y es un parto normal, que usted piensa que es normal, sale la cabeza, y cuando el residente o el R1, R2 que están en formación dicen, doctora, se me está quedando algo, pasa, y usted es que se da cuenta, evalúa a la paciente y es una distocia de hombros. Nosotros tenemos que actuar rápidamente, porque nosotros, si no actuamos rápidamente, llegamos a una hipoxia fetal. Que las complicaciones para una madre, tener un hijo con hipoxia, tener con secuelas de parálisis y con toda la consecuencia que nosotros hacemos, entonces sería la atención mala que nosotros le estamos dando en ese momento a la paciente. Lo que yo les recomiendo, y como me están haciendo varias preguntas, lo que yo les recomiendo es, yo veo que yo tengo las maniobras, he realizado por ejecución y todo, lo primerito cojo y hago la maniobra de McRoberts. Si yo veo que ya sale y que ya me ayuda, en buena hora, o si no, puedo hacer la maniobra de Gaskin, que es utilizada, pero si no, yo ya tengo que estar al lado. En mi sala de quirófano, yo ya tengo que preparar un quirófano y decir, prepáreme todo, le preparo para cesárea, porque yo necesito traer a este mundo una madre, un niño que esté en buenas condiciones y una madre que se sienta feliz, que no sea una carga para la madre, un niño con problemas cerebrales, hipóxicos y tanta cosa que puede ocasionar, doctor. Sí, y más bien gracias, doctora, por las indicaciones de que tenemos que tener muy en cuenta en el control prenatal sobre los factores de riesgo, porque estos, en cierto modo, van a evitar llegar a estas complicaciones.
Sí, doctor, muchas gracias. Es importante realizar un control prenatal adecuado. Si yo ya veo que tengo un factor de riesgo para distosia de hombros, que es la diabetes mellitus, entonces yo tengo una paciente con antecedentes de familiares, abuelos, padres con diabetes, entonces hago mi tamizaje de diabetes gestacional y veo que mi paciente no llegue. Otra cosa que me hace pensar, yo estoy midiendo la altura de fondo uterino y si yo veo una altura de fondo uterino mayor a la edad gestacional, sospecha, ojo, algo pasa en esta paciente, ¿por qué está creciendo? Si yo periódicamente en el control prenatal estoy realizando y le estoy mandando a hacer una ecografía y veo que la edad gestacional, por decirle yo algo, 26 semanas y el eco me dice 30, ojo, ¿qué está pasando? Todo eso es un conjunto de todas las medidas que nosotros tenemos que hacer en control prenatal para llegar con éxito a la terminación de su embarazo, sea por vía alta o sea por parto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tengo una pregunta que dice, buenas noches, una pregunta, ¿qué tiempo podemos tardarnos en la extracción de hombros para que no nos dé hipoxia? Nosotros sabemos que mientras más rápido nosotros actuamos, de 10 a 15 minutos para la extracción, con todas las maniobras que podemos hacer, podemos tener un niño completamente tranquilo. Podemos fracturar, como yo les decía, a veces nosotros fracturamos una de las clavículas para tener la facilidad. Y no nos desesperemos cuando tengamos estos pacientes, tratemos de comunicar a todos, un equipo comunicado, un equipo que nosotros de trabajo tenemos juntos, entonces ya pueden estar ayudándonos, el uno levantándolo a una pierna, como yo les decía en la maniobra, el otro con la otra pierna y al frente ya preparando para la sala de quirófano para una posible cesárea. Mientras más rápido actuemos, doctores, siempre es mejor para nuestro producto y para nuestra madre que esté feliz. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? El video. Ya, el video, todo el mundo está esperando el video. Aquí les dejo y ya les sube el video. Ya les pongo con el ingeniero, ¿ya? Muchas gracias, buenas noches y a todas las mamacitas del día de ayer que ya han tenido un feliz día de la madre. Y próximamente a los papacitos y los padres también. Hasta luego, compañeros, hasta luego, doctores, un gusto. Igualmente, gracias, doctora. ¿Cómo están? Buenas noches. La doctora ahorita me está pasando un video un poco mejor explicativo, como este tema es más práctico, para que lo puedan revisar. Yo me termino de descargar y les subo a la plataforma, por favor. Muy amable, ingeniero. Buenas noches. Listo. Entonces nos veríamos la próxima clase. Muchas gracias.